Un viaje no empieza cuando nos ponemos en ruta ni acaba cuando alcanzamos el destino. En realidad empieza mucho antes y prácticamente no se acaba nunca, porque la cinta de la memoria no deja de girar en nuestro interior por más tiempo que lleve nuestro cuerpo sin moverse de sitio. The Sybarite Soul. Bienvenidos a un episodio más de The Sybarite Soul. Quise empezar este episodio con esta frase de Richard Kapuscinski, porque justamente en el episodio en el que tuvimos a este invitadazo ya antes, él mismo citó hizo una cita de este autor que decía que el viaje es adictivo. Hoy, gracias a esa frase y a ese quote, pues tenemos otra vez aquí a alguien que de verdad no saben, es una enciclopedia de viajes. Para mí es un ídolo viajero y de todo lo que sabe, de todo lo que ha viajado, de su trabajo, de sus libros, de todo. Entonces, no saben, para mí es un placer y un honor que Alberto Lati nos vuelva a regalar su tiempo para platicar en este espacio e inspirar a más viajeros a hacerlo de mejor manera. Bienvenido, Qué gusto, Alberto. Gina. Al contrario, es un placer volver a acompañarte en esta alma sibarita. La realidad es que lo dices con mucha precisión porque todos desde niños, de alguna manera, imaginamos algunos lugares. Sí. Por ejemplo, cuando venían los Olímpicos de París, yo pensaba que mi mayor reto es que no existe ciudad más imaginada que París. El común de los niños, el común de las niñas, el común de los enamorados, el común de los despechados, el común de los que crecen con frustración, el común de los que crecen con satisfacción, tienen un París en la cabeza. Y el reto, cuando cuentas historias de un lugar, no digo tan visto, tan imaginado, que eso es más Tan complejo, soñado, tan imaginado, exactamente, sí. es tener esa capacidad. Tan visto incluso en imágenes, ¿no? En Sí, internet o en sí, postales sí, o por supuesto que sí. Ujú. Cada quien tiene un París. Sí, Incluso es posible que la mente le ponga un soundtrack y una musiquita, y no tiene que ser Edith Piaf, puede ser con la muchísimas. en Pero ojos. pero tiene que ver con lo que me dices de que el viaje no empieza cuando te trepas a la embarcación, empieza cuando soñaste con ese lugar, cuando pensaste en ese lugar, cuando leíste sobre ese lugar. Y no termina nunca, porque justo como también platicábamos la vez pasada, los viajes se quedan tan impregnados en la memoria, que fue justo nuestro tema pasado, que te puede llegar a cambiar la vida totalmente como te la cambió a ti cuando empezaste a trabajar en esto, Es que ¿no? Y luego ya se te volvió una adicción. sí, porque inclusive, y yo por eso le repito mucho a la gente de gasten en experiencias, no en cosas. Porque cualquier cosa, no importa el producto, no importa el artículo, más pronto que tarde o más tarde que pronto, pero pasará, será sustituido. 100%. Una experiencia no. Si tú visitas Tokio este año, no es la misma visita de hace 3 años y no tiene nada que ver como reemplazo, como sucedáneo, con otro viaje que hayas hecho a cualquier sitio. Y por eso los viajes tienen esa duración eterna. Yo sí estoy convencido de eso y lo que nos nutren, porque a veces yo me pongo a pensar en términos de los economistas cuando dicen empleos directos, empleos indirectos. Pues lo puedo aplicar acá. Está la experiencia directa, pero está la indirecta por lo que te va dando sin que te des cuenta, por la apertura de mente, por lo 100%. que cambiaste ahí. Y por eso es algo que se termina por convertir en una adicción maravillosa. ¿Por qué te describes como un adicto viajero? Justo ayer yo fui a una experiencia y nos hicieron presentarnos ante el grupo, ¿no? Y entonces, pues yo escuchaba a los demás y tal, y ya dije, era una experiencia pues de un hike, de algo muy espiritual y muy de experiencia Sí. profunda. Y entonces dije, hola, soy Gina, tengo una adicción a viajar y a conocer lugares nuevos y experiencias nuevas. Y claro, ¿no? O sea, sí de verdad lo sientes como si fuera esto, como una adicción que te genera tanta adrenalina, tanto aprendizaje, que lo quieres seguir viviendo y viviendo y viviendo. ¿Tú cómo o por qué te consideras un adicto Lo viajero? trato de aterrizar así.
Y perdón la referencia tan ancestral. No, está Si se perfecto. atribuye a Sócrates, Ilumínanos, se Alberto. atribuye a Sócrates aquella frase de, pues es muy repetida, lo único que sé es que no sé nada. La realidad es que pues, era la mente más brillante de la antigua Grecia. Y parto de la idea, no lo conocí evidentemente ni cerca para saberlo, Tal vez porque en aparte, otra vida, porque aparte Alberto, tal solamente vez. sabemos de él por las referencias que se hicieron sobre él. Parto de la idea de que concluyó que no sabía nada precisamente porque estudió tanto. Quizá el que no se clava y no estudia no tiene ninguna adicción al saber porque dice, pues no ha de haber tanto que saber, ¿no? No tengo la necesidad. Quizá el que no se acerca a los libros dice, pues no ha de haber tanto que leer. ¿Qué necesidad? Todos han de ser lo mismo. El que se va metiendo dice, no he leído nada. Infinito. Oye, te estás zumbando a la infinito. semana 4 libros. No, hombre. Y por No, más hombre. que leo, veo lo rezagado que estoy y veo lo que me falta. Y que cada año sacan más y Sí, más y más y claro. más. Con los viajes pasa lo mismito. Entre más vas viajando, más ves lo que te falta por viajar y que no vas a abarcarlo todo. Es que no hay manera. No, nunca. Y eso es increíble. Muchos fanáticos al palomeo dirán, yo ya estuve en Rusia. ¿Qué? ¿Estuviste en Moscú? Ah, ¿Y 2 días? ya estuviste en Rusia. Oh, chido. Yo ya en Brasil. Estuve en Copacabana. Ah, Ok. no te da ni para Río, ¿eh? Pero bueno, ya estuviste en Brasil. Entre más vas viajando, vas viendo lo que te falta. Sí. Y más vas Fíjate anotando que cosas, sí. el cubrir las rutas ciclísticas, que cubrí un Tour de Francia y un Giro de Italia, me permitió conocer Italia y Francia como pocas personas, porque vas puebleando auténticamente, puebleando. Aquí viene otro tema porque dices, sí, conocí cada pueblito, pero de pasada. Entonces también hasta, ¿en dónde puedes decir Ya realmente, estuve. ya me lo sé? Ya es muy complicado eso. Y ahí es donde la adicción se va desatando, ¿no? Se desata, así Sí. como un monstruo, literal. Tú que has conocido, bueno, no sé si desde la última vez que nos vimos, llevabas 110 países conocidos, ¿no? O sea, digamos, pineados. Sí. De esos 110, ¿has conocido nuevos? ¿Y cuáles crees? O sea, conoces más del casi el 60% del mundo. De esos, ¿cuáles crees que realmente hayas vivido, absorbido así por completo? Mira, acaso ahorita ando por los 115, cosas así, hace mucho O no sea, hago la 5 cuenta. más en Ha 2 hace años. mucho no hago la cuenta, pero yo creo que conocido bien, difícilmente pasaría en mi lista de 20 o 25. ¿Cuáles son los Difícilmente. 5 que tú crees que realmente has absorbido o A sea, ver, la es que en cultura y los la que viví al margen gastronomía de y todo? México, pues son 8. Claro. Entonces eso sí es una gran ventaja, haber vivido ahí, Sí, es otra ahí sí manera. ya los conozco. Pero añado a estos 8, que pues para el que no sepa, los pongo en la mesa, que son Ujú. Japón, España, Grecia, Alemania, China, Sudáfrica, Gran Bretaña, Brasil. A estos puedo añadir, pues otros más que realmente he recorrido muy bien, como Italia, por ejemplo. Como Corea del Sur, por ejemplo, que los he recorrido bastante bien. Podría añadir quizá a la lista alguno más de Europa que no sea tan complicado de conocer como Países Bajos o como Bélgica, porque son más pequeños en Ujú. términos de Sí, dimensiones. el Podría añadir a recorrido es la más lista pequeño. Rusia, porque con todo y que Rusia es enorme por la cobertura que se diseñó para el Mundial de 2018, realmente conocí lugares que jamás me imaginé que iba a llegar hasta ese punto. Y con Rusia te va a seguir faltando, evidentemente, ¿no? Claro. Pues estuve en 3 ciudades de Siberia. Con el tamaño de Siberia, también dices, no puedes decir que conoces Siberia. Pero bueno, Sí, pero sí. alguna Casi pista te da. nadie Qatar, llega a por el conocer tamaño Siberia de en su Qatar, vida. que es más reducido, pues Qatar sí me lo aprendí de memoria de cabo a rabo. Creo que va variando mucho, ¿no? Francia lo incluiría, no vivía en Francia, pero en mi preparación para el Mundial hice muy buenos recorridos, dándole vueltas, tomando apuntes, y por la cobertura de París, entonces también Francia lo podría colocar. Y todos además con culturas tan distintas, Claro. ¿no? O sea, tan diversas, con gastronomía súper diferente, países desarrollados, países nada desarrollados. ¿Cuáles crees que te hayan marcado más o qué nos podrías contar así de experiencias que hayas tenido en estos Y países? aparte con intraculturas, Sí, porque claro, dentro de del los países mismo país. europeos mantienen ese elemento medieval,
Con Alemania e Italia es más evidente porque apenas se unificaron, nacieron como países modernos en los 1870s. Digo apenas sí, pues, Sí, ciento y cacho de años. 150 años. Eh, y entonces tú vas viendo por Alemania, había una frase de un poeta de Hölderlin que decía, no hay país más dividido, no hay pueblo más dividido que el alemán. Y fue evidentemente esta frase muchísimo tiempo antes que el muro de Berlín, ¿no? Muchos podrían decir, sí, pues el muro. No, no, no. Esto fue siglos antes del muro Claro. de Berlín. Y te vas metiendo en los dialectos en Alemania, en el Hessisch que se habla en algún lado, en el Bayerisch o bávaro que se habla en el otro. Y es apasionante eso. Lo mismo en Italia, vas viendo la diferencia entre el Pugliese, el Calabria, o te vas al norte, a la parte del sur Tirol, la parte que tiene mayor habla alemana que italiana. Yannick Sinner es de por ahí, de hecho, pues el apellido Sinner deja muy clara la procedencia, incluso su físico es más germánico que italiano, ¿no? Pensando en el tenista. Vas viendo estas diferencias con Francia misma, cuando he podido estar en la parte bretona, que tienen pues esta voluntad independentista algunos. España es un caso muy claro por la cercanía que tenemos cultural con España. Entendemos mejor pues la cuestión catalana, la cuestión gallega, la cuestión vasca, el ser uno y ser muchos que es España. Creo que todo esto te permite entender que pues no bastan 2 días. Ya no decir los cruceros, que yo respeto mucho el que los toma, que fui un día a Finlandia, fui un día a Estonia, fui un día a Suecia, fui un día a Alemania, y cuando terminan dicen, no, pues sí fueron 12 países, pero no me acuerdo cuál es la diferencia entre Helsinki y Oslo. Y lo puedo entender, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo hice un crucero a Grecia, al Mediterráneo, Italia y así. Y claro, a ver, yo Venecia ya conocía y estuvo bien porque pues estuvimos un día nada más. Pero Grecia yo dije, no lo conocí en absoluto. No. O sea, absolutamente nada de Grecia. Porque conocí el Partenón, bueno, sí, check. Pero no viví la cultura, no nada, ¿no? Francia, por ejemplo, que decías, yo fui a Alsacia hace poco. Y esa cultura se ve mucho más pegada a Alemania, ¿no? Y como una mezcla ahí, incluso en arquitectura y en cómo se comporta la gente, una mezcla muy fuerte. Que Alsacia y Lorena han sido las canicas favoritas del juego europeo, han pasado ¿no? de un Iban rebotando, territorio a ya son otro, de Alemania, sí, ya son de Francia, las recuperó Alemania, las devolvió, así han estado y te das cuenta en las calles. Sí, en la comida. Otra vibra muy diferente, muy, ¿no? Muy diferente, muy diferente. ¿Qué anécdota nos podrías contar que te haya pasado en algún país que te haya como sacado de control, de contexto, de que no sabías ni qué hacer? Porque has estado en tantas culturas tan diferentes y tan underground, o sea, tan profundamente. A ver, entrando a pueblos que viven más alejados de Occidente, tengo una experiencia muy curiosa cuando estuve con los Masái en la frontera entre Tanzania y Kenia. Digo la frontera porque se desplazan libremente de un lado al otro. Que en las fotos que salgo con ellos, me di cuenta después, salen todos cubriéndose la cara. Y yo pensaba que no les gustaban las fotos o por algo. Luego vi que no, se están tapando la nariz. Y prometo que me había bañado ese día. Y prometo que mi ropa era nueva ese día. Bien. Cualquiera diría, no, pues con razón, Lati, ¿cómo ibas? Pues es que evidentemente mi alimentación es diferente a la de ellos. Y así como a alguien de México le puede suponer cierta incomodidad estar con una persona con una alimentación muy diferente, pienso de la India, de China. Sí, puedes decir. Y que no, eso no implica falta. Sí, su humor no es implica diferente falta de al higiene. nuestro, claro. Pues es evidente que aquí había algo así. Y después ya lo he estado viendo y muchos más amigos occidentales que han estado me dicen, no, a mí también me pasó eso y yo no me había dado cuenta hasta después. No puedo creer. Sí, claro, es muy curioso. No es cuestión de higiene, no se azoten diciendo, no, es que los puercos occidentales, no. Es obvio, es cuestión de alimentación, es otra rutina completamente. Sí, es otra cultura totalmente. Claro. O sea, en la India, por ejemplo, pues la gente huele a curry. Sí, claro. O sea, claro que huele a eso y los chinos huelen a lo que comen igual que nosotros. Ya me dejaste pensando, ¿a qué oleremos? Como a taco. Yo tenía un buen amigo. Como a puesto de taco. Tenía un buen amigo de Singapur que decía que los occidentales olemos todos a lácteo. Lácteo. Decía, y hay que entender que en las culturas asiáticas, que además de que es muy común la intolerancia a la lactosa, es muy común, pues no, tú ponte a ver en Japón, ¿dónde está el queso? Y en Corea, y en China, y en la India,
Que ya en la India de repente puedes ver un naan con queso, que es delicioso, Sí. pero no es No, tan no es común. no, sí, es verdad, es más O sea, occidental. te pones a verlo, ¿no? Sí. Oye, y de alguna cultura igual, o sea, como lejana y muy diferente a la de nosotros, que te haya tocado vivir o experimentar algo que te haya sorprendido que fuera tan parecido a nosotros como mexicanos. Corea del Sur tiene elementitos. Ah, sí. Es muy curiosa la gente que quiere colocar en un mismo costal a toda la gente del Lejano Oriente. Ya no No, decía a todos nada los que ver, asiáticos, nada que ver. nada que ver. No. El carácter del japonés y el carácter Sí. del coreano del sur y Del el chino, del carácter vietnamita, de del chinos de tailandés. Sí, diversos sí, sí, puntos sí. es muy identificable. Totalmente Pero con Corea del diferentes. Sur hay similitudes porque son de lazos familiares muy fuertes, con una alta carga de espontaneidad y de improvisación, capacidad para improvisar, Okey. eh, ruidosos, así como en Japón forma es fondo y no puedes desafiar No, el el orden en el que se silencio. van haciendo cada una de las cosas, porque igual llega a la meta. No, 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 no. Incluso cuando aprendes a escribir las letras te dicen, se hace primero este trazo, luego este trazo, y tú dices, oye, pero no, 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 no. Primero Se es eso. hace primero este O sea, ahí trazo y sí, luego el otro trazo. Es el como se orden hace. de los factores sí Sí altera el altera el producto resultado. y sobre todo puedes hacer que alguien enloquezca completamente, ¿no? O sea, cuando estuve en Japón con mi familia, pues como mucha gente cuando estaba ahí, mis hijos, mi esposa me decían, es que yo viviría aquí, es que yo me quedaría aquí, es que qué cosa. Y mis hijos veían a los Ah, niños de yo 7, también. 8 años en el metro solitos yéndose a la escuela y me decían, es que sería increíble, papá, que me baje, me voy en el metro de regreso. La libertad, la Sí, claro, seguridad. sí, 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 sí. Claro. Y les dije, sí, es lo máximo, pero que vivirían acá. Tú piensas eso hasta que chocas con el orden japonés. Y Y nosotros chocas, que somos tan diferentes. chocas de frente, completamente. No, 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 no. O sea, cuando desafías una norma que ellos tienen, sí tienes que abrir la mente y decir, no van a cambiar de opinión porque ellos tienen perfectamente el protocolo de que tiene que ser así. Y tú latino dices, pero ¿qué más te da? No, no, es que no es que más me da. Es como es, ¿no? Eso pasa No, y mucho. tienes que tener mucho respeto, porque la cultura japonesa, yo creo que se basa mucho en el respeto Sí, a sí mismo y a lo ajeno. Entonces, tú cuando estás de visita, tienes que convertirte en alguien muy respetuoso para no romper esto, ¿no? Justamente que ellos tienen. y brincas a Corea, que es en lo que estaba, Y es y es muy diferente. Son más pragmáticos. Es muy distinto todo. Eh, por eso yo de repente veo, incluso nos llamaba la atención que yendo en fin de semana al Palacio Imperial, podíamos ver a mucha gente coreana yendo con la vestimenta tradicional para sacarse sus fotos en el Palacio Nacional, que hasta la vestimenta nacional por ahí decías, no, bueno, es que tú, me lo pones en México, en un pueblo mágico, y pasa perfectamente su o sea, vestimenta como muchos nacional. Sí, colores, muchos muy colores y las ajá, flores, muy, muy, muy bonito, la okey, verdad, ajá. ¿no? Y vistiéndolo con mucho orgullo. Dices, le digo, ya solo falta ponerle papel picado Sí, sí, sí. y bienvenido al pueblo mágico de. Pues es maravilloso. Sí, como también culturas tan lejanas pueden Claro, guardar, pues sí, semejanzas con otras culturas que son muy lejanas y claro. esto, ¿no? Hace que te puedas sentir más parte de las culturas cuando viajas o quedarte sorprendido de qué tan diferentes a veces podemos ser, y eso es lo que hace mágico el poder viajar tanto, ¿no? Exactamente. Y antes de que sigamos ya con otras cosas, antes quiero que me cuentes, yo sé que seguramente habías ido a París 400,000 veces antes de las Olimpiadas, pero yo vi toda tu cobertura, vi tu narración de las Olimpiadas, de la inauguración, que me pareció excelente, Gracias. excelsa, de verdad no sabes cómo me emocioné de escuchar todo lo que decías y todos los datos, porque no era solo ver lo que, o sea, lo que estaba sucediendo en la pantalla, sino escuchar todo lo que estaba detrás a nivel cultural. Me hiciste entender muchas cosas que yo a simple vista pues no entendía, ¿no? Entonces quiero que me cuentes cómo fueron esos días para ti de estar en una ciudad que ya habías recorrido muchas veces, que tal vez ya dominabas, pero cómo fue vivirla en esta mágica olimpiada que tuvimos, y sobre todo en la inauguración. Yo veía tus stories que te salías a correr con el Sena vacío. Quiero que nos cuentes así de todo lo que viviste ahí, porque de verdad fue increíble verlo, desde el otro lado de la pantalla. Es que
tenía que buscar la manera de redescubrirla y Claro. de recontarla. Porque es París. O sea, el mundo ideal para uno sería lugares muy exóticos y muy poco explorados, ¿no? Te Ujú. pones a hablar de Johannesburgo y evidentemente hay menores nociones previas que te puedan generar Claro. algo. Aquí no, es París. Como decíamos al principio, todo el mundo tiene un Exacto. París en la mente. Y a esto añades, pues que no existe mayor museo al aire libre que París. Sí, tal cual. Porque no fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, por su belleza ancestral, por su No tuvo historia, por incendio como capital de Londres. imperio, no tuvo incendio. Vas Sí, sumando sí, sí, factores sí. y factores, Ujú. ¿no? Y al tener esta inauguración por tantos kilómetros, fue un cambio. Otro punto. Normalmente era la parte de inauguración, desfile de las naciones inmenso y luego seguimos. Aquí no. Aquí lo fueron partiendo todo. Entonces, había que tener la capacidad de ir contando dónde estaban, la historia del lugar y el cuadro que se presentaba. Y eso con implicaciones que podían ser muy complejas, porque cuando tú comentas un partido de fútbol, la gente que lo está viendo está muy unificada en lo que sabe de antemano. Ya habrá una variación de que, no, pues este no tenía idea que el jugador era colombiano, este no tenía idea que pues está jugando con tal línea o con tal variante, este no, Sí. pero realmente pues queda implícito que si alguien le agarra el balón con la mano a medio partido es mano. Es mano. ¿no? Ajá. En una inauguración olímpica, el espectro de gente que tiene siguiéndola va desde el que sabe solamente que es la capital de Francia o ni siquiera, ¿sí? Sí, 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 sí. Hasta el que de verdad dice, pero es que no me estás explicando que el tercero de los Borbones. Sí, es más, y Niños hay que encontrar un pequeñitos. punto medio para dar contexto, pero con ese contexto no dejar de dar detalles. Ujú. Y hay que dejar que fluyan los musicales, porque lo importante de una inauguración no es uno, y lo más relevante para mí es, uno no puede dedicar una inauguración a opinar, porque no hay tiempo. Cuando tú quieras dar una opinión de, a mí me desagradó, a mí me pareció, ya pasó a lo siguiente, ya pasó a lo siguiente. Sí. Tú estás ahí Más para en dar. esta. Sí, estás para dar contextos. Y en ese afán, por ejemplo, hay cosas que no vas a alcanzar a decir. No alcancé a decir que Lady Gaga fue la que apareció cantando la hermosa canción de Las Plumas. Ajá, No, no, ajá. no alcancé a decirlo. Mm. Me pareció obvio y luego dije, ya estamos en lo que sigue. No alcanzas a decirlo y además de qué bien hablaba francés y de Sí, que sí, no sí, sé sí, qué, sí, ¿no? sí, sí, O sí, sea, como claro. muchas cosas que ya no te dan tiempo. Un ejemplo así. Otros me ponían, te tardaste en decir que Celine Dion estaba. Ay, Bueno, pero si la estabas viendo, la por estás Dios. viendo cantar, ni modo que Es meta. Celine Dion. O Disculpen sea, que me meta. es la La reina. máxima voz francófona de nuestros tiempos, Exacto. cantando a la máxima voz francófona de la historia, que es Edith Piaf. Claro. Sí. Y Lady Gaga, que también todo el mundo la reconoce. Sí, claro, sí, O bueno, sea, al pero final son son íconos, ¿no? referencias muy importantes. Y así Sí. como en la inauguración paralímpica, alguno me reprochó que sí me metía a a hablar durante el bolero de Ravel, que fue hermoso en el recorrido final del encendido del pebetero. ¿Por qué me metí? Son decisiones del momento y no eres perfecto, te puedes equivocar. Claro. Como es una pieza que no tiene voz y que es muy larga, sí tenía que explicar la historia de Ravel y francés y la película reciente que es ¿Por qué estaba maravillosa. sucediendo? Sí, un Sí, detallito. sí, sí, Es- sí. pero es un balance muy complicado, ¿no? Que uno lo intenta hacer con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucha pasión, y te tienes que preparar muy bien para cada cosa que va a surgir. Claro. Porque además, sí te dan un guión, supongo, Sí, previo. pero esta vez el guión, No servía de nada. O sea, estaba muy yo te digo vago. que si esta vez yo no hubiera ido tan armado de tanta lectura previa, hubiera sido muy complicado. Normalmente el guión te da más cosas. Esta vez, en su paranoia de no vaya a ser que se filtre, que se diga, filtre. Ajá. sí fue muy. En el Confidential se les Exactamente. fue. Aparte de que fue la primera inauguración que yo transmito, que la transmití como si estuviera en el estudio en México. Porque, pues ahí en la Plaza Trocadero, que pensamos que iban a pasar muchas cosas, Y además cayó un aguacero incluidos los de miedo. dignatarios. También los dignatarios vieron todo en el monitor. Claro. Estás hablando que todo lo ibas viendo en el monitor, lo mismo que la gente. Vimos enfrente a Zidane Ajá. con la antorcha entregándosela a Nadal. Vimos los discursos. Si te digo, vimos enfrente a Celine Dion en la A Torre Celine Dion, Eiffel. pero Es como de si te súper digo. lejos. Sí, claro. Es como Sí. si estás parado, no sé, En el caballito y en la ves el estela de ángel, luz no y te sé. dicen ahí en el. Sí. Ajá. Ok, sí, ahí está, sí. Ajá. Realmente vimos. Ay, pero qué No, momento fue ese. maravilloso, pero fue en el monitor y con un aguacero que lo que yo expliqué es poco. Me Sí pasó algo está. rarísimo con mi celular que lo
pongo a cargar terminando y yo no sabía que el celular tiene esa función. Me decía, si lo pones a cargar va a ser cortocircuito. Se le metió agua a todo. Ya luego, luego se arregló. Sí. Mis manos arrugadas, mis dedos, como cuando eras chiquito que te quedabas en la alberca todo el día nadando, arrugado. O sea, ¿En qué momento se te afectó el teléfono? no tengo idea y según yo no le cayó agua, según yo. Es O sea, evidente. todo lo que ibas diciendo era de Fue un memoria. aguacero de 4 horas. Un aguacero de 4 horas. Fue tremendo. Sí, fue tremendo. Que terminó siendo parte del condimento, ¿no? ¿Cuál fue tu momento, lo que más te sorprendió de esas Olimpiadas? A ver, el uso que dieron a los puntos más icónicos de París no va a poderse igualar porque no hay otro París. Nunca, claro. Lo medio podría ser Londres y Roma. Que Londres lo hizo muy bien en la clausura con la parte musical. Sí. ¿No? Que es una de sus más grandes herencias. Yo por buscar un precedente cuando Beckham va con la antorcha recorriendo el Támesis rumbo al estadio. Bueno, por el Támesis, aquí fue por el Sena. Pero no, esto fue algo muy, muy diferente. ¿Qué momento a mí me impresionó de esta inauguración? El cuadro de la banda de death metal. Desde la Conciergerie, que fue toda una prisión en tiempos pues, de la Revolución Francesa. Y con Carlota cargando su cabeza y una soprano cantando. Para mí fue un cuadro logradísimo. Hay polémica porque pues en las gradas estaba el rey Felipe de España, que es un Borbón, y ahí está viendo cómo a su antepasado salen haciendo una sátira, pero es muy francés. Charlie Hebdo juegan a la sátira y juegan a la ironía. Tope donde tope. Sí, es muy de ellos. Sí. A mí ese me pareció tremendo lo logrado que estuvo. Sí, yo también creo que ver enfrente de la Asamblea Nacional emergiendo las estatuas de las mujeres, activistas por los derechos de la mujer, en el deporte, en todo sentido, Simone de Beauvoir, tantas que aparecen ahí. Me pareció muy, muy fuerte el cuadro porque es una asamblea que tiene estatuas de hombres. Sí. Y que ahí surgieron del río Sena. Ese también me pareció muy especial. Creo que todos los momentos, y esto justamente de cómo aprovechar cada monumento, cada cosa, cada culto, o sea, y les faltó, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué crees que se te ocurrió algo así que dijeras, hijo, ¿cómo dejaron afuera tal? Es que se focalizaron demasiado en el París célebre. Yo creo que si empezaron el recorrido en el Stade de France, porque empecé la inauguración con un despistado que llega con la antorcha al Stade de France de San Isidro, que no era aquí. Así empieza la inauguración, ¿no? Sí. Es parte de un despistado que llega. Claro, sí. Y luego ya se suben al metro. Sí, exacto. Y si dan la lleve y se atora, etcétera. Quizá alguna alusión por ahí al banlieue, que es el extrarradio de París, que pues no es bonito, evidentemente. Pero más fue tan logrado. Under París. Exactamente. Pero fue tan logrado esto. Ya sé que hay una polémica muy grande, porque los franceses se burlan de todo. De todo. Y el desafío llegó a puntos que a muchos pues, Claro. no les pareció a dónde llegó, ¿no? Y que creo que en algunos puntos tenían que haber dicho, ya le dimos muy duro por acá, ya podemos frenar un poco, pero son franceses. Sí. Y has vivido, ¿cuántas que por cierto, lo de la última cena, está terco el creador Tomás Joly con que no era una mofa la última cena, sino al festín de los dioses, que es otro cuadro muy célebre. Está terco. Lo que pasa es que cuando quedan ahí sentados, pues sí parecía una alusión parecía la última directa. Cena. Sí, ¿no? parecía. Claro. ¿Cuántas Olimpiadas has narrado, vivido? 6. 6 Juegos Olímpicos. ¿Cuál ha sido tu favorita? De vibe, no se puede competir con Atenas 2004, o sea... ¿esa fue? Cuando hay competencias de lanzamiento de bala en la antigua Olimpia, y cuando el maratón sale de la aldea de Maratonas, y cuando el tiro con arco es viendo al Partenón y en el Panathinaiko, el estadio reconstruido para los primeros olímpicos de la era moderna, los de 1896. Cuando todo con todos esos elementos, pues no hay cómo, ¿no? O sea, yo voy a estar terco que no voy a poder vivir otro momento tan maravilloso en Juegos Olímpicos. Y mira que tuve el privilegio de ver a Bolt y a Biles y al Dream Team y a Nadal y a Phelps y a Djokovic ahora ganando el oro y seguimos con un etcétera del tamaño del mundo. Pero ver una prueba olímpica en la antigua Olimpia, donde llevaba sin haber olímpicos, desde que el emperador romano Teodosio los prohibió por ser una celebración pagana y por ende anticristiana.
sea, ver ese regreso 1700 años después, Pues. me parece que no tiene. Y por primera vez con mujeres compitiendo en Olimpia, además. Y después de esa, ¿cuál sería? Esa no tiene comparación, tienes razón. Qué difícil, ¿no? En términos de organización, Beijing 2008 fue tremenda. El músculo de los chinos fue impresionante. Querían demostrar la potencia que La eran, yo potencia. creo, ¿no? Tokio fueron muy raros porque No, no pues hubo sí, la público, ni pandemia. en las gradas, ni visitantes O sea, de haber extranjeros. sido una Fue una experiencia, experiencia que lo hizo muy único a su manera. sí. ¿Qué Que cuando yo sentías llego ahí a en ese París, cuando momento? llego a París y yo puedo correr por el río Sena como corría solo, un lugar que está atiborrado de gente, solo porque estaban los candados de seguridad tremendos para el río Sena por la inauguración y solamente accedíamos ahí los Los periodistas. acreditados, me recordaba Tokio, decía, estoy de regreso 3 años después, en la soledad de Tokio, en el vacío de Tokio, solo que no. Por otra Esto circunstancia duró 3 totalmente días y ya luego diferente. cambió. Lo de Sí. Tokio, pues Luego ya era gente sí, por lo de todos Tokio fue lados. una experiencia muy rara. Me imagino, Sí. me imagino. Ahora, hace rato ¿Qué mencionabas sentía? Me a... preguntaste. Sí sentía un dolor muy profundo porque llegabas al estadio y veías como muy a la japonesa, eran preciosos los kioscos de venta de cosas, pues no había quien venderle, estaban cerrados. O sea, decías, ¿qué cosas construyeron Sí. y para qué? Que claro, en Tokio el silencio es, digamos que se nota que hay un Sí, pero silencio, Gina, pero ese silencio de la pandemia era muy triste, llegar a la muy triste. inauguración y ver a masas pegadas al estadio para poder ver los fuegos artificiales afuera del estadio, decías, caray, Ay, sí. qué cosa. Y además la sensación que no sabíamos cuándo se iba a Sí, claro. acabar todo eso, ¿no? Y Todo eso haciéndote que tu prueba de vivimos. COVID diaria, Sí. porque era parte de la exigencia. Bueno, que ahí ayudaba que los japoneses son Lo también, hicieron ¿no? espectacular, era Sí. dificilísimo, lo hicieron muy bien. Yo creo que fue el mejor lugar para hacerlo durante la pandemia, ¿no? O Sí, sea, con este pobres, ¿no? orden, Porque respeto, les pobres, salió carísimo y no hubo derrama pobres, y no económica hubo y nada. sí. Sí, sí, sí. Hace rato decías que tus hijos cuando visitaron Tokio se querían quedar, bueno, cuando estaban ahí, ¿no? ¿Crees tus hijos también tienen esta adicción a viajar? Sí, Sí. sí se les va metiendo, pero tienen un asunto que para mí a veces es un problema, que es que se enamoran mucho del lugar, entonces dicen, ya solo quiero ir ahí. Digo, no, espérame Y que lo te repiten y lo enseñe. repiten y lo Sí, no, repiten no, y no, lo repiten. espérame. No, es parte, Y tu esposa pero es también. lógico, claro. Sí. Pero pues es lógico también, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor viaje que hayan hecho en familia? O de los mejores, así que recuerdes. Este de Japón fue muy especial, posiblemente este, ¿no? Sí es posible. ¿Este de Japón, Sí. sí? Por ejemplo, yo no tenía la intención de llevarlos, están chiquitos, mis hijos tienen 11, 8, 5 años y estaban más pequeños, tenían un año menos, tenían 10, 7 y 4, me parece. Yo no tenía la intención de llevarlos al memorial de la bomba atómica en Hiroshima. Pero Ha habíamos de ido a haber la sido isla de brutal para ellos. Miyajima, que es ahí a un costado, que es uno de los templos más hermosos, porque está colocado el torii, la puerta del templo sintoísta, sobre el agua. Si te toca temporada seca, caminas a él, si no, remas a él. Nos tocó muy curioso porque por la mañana estaba la marea muy baja, entonces caminamos a él. Ujú. Y ya por la tarde, o 3 horas después, había crecido, entonces ya lo veías Ok. con las olas. Terminando esto, llegamos a Hiroshima y mi intención solamente era comentarles. Y como les íbamos platicando en el camino, en el transporte público, porque se dio esto y porque pasó la guerra y por Japón no se quería rendir, y se dio de esta manera y la investigación, explicar de una manera muy simple lo que es una reacción en cadena y por qué la bomba era tan destructiva. Cuando llegamos, dicen, yo quiero entrar. No, 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 pero ¿cómo? Ay, no. Es que yo necesito entrar. Pues entramos con una condición, que yo iba por delante viendo en dónde se tenían que tapar los ojos porque hay imágenes No, no, brutales, me imagino. brutales, brutales, brutales. Luego ya salimos y fuimos al domo en el que cayó la bomba, que que pues quedó con el cascarón. Ujú. Y yo quería sacarles una foto y yo decía, no, 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 con estas caritas, ¿qué foto les voy a sacar? No, sí, todas en Pero shock. finalmente no solamente se viaja para reírte o Sí, no, también es para parte de esto, aprender ¿no? de la Sí, humanidad y de claro. todo, claro. Y pues con cierto tacto tratando de explicar, ¿no? Pero entonces ellos tienen esta misma hambre que tú tienes de aprender, de vivir estos Sí, lugares de una digo, forma más cada cual, profunda. Claro, están mi hija pequeños, y mis 2 hijos, cada pero cual con una personalidad muy particular.
que de hecho algunos los has conocido viéndolos en el Sí, béisbol. sí. Cada uno con su personalidad muy particular, pero sí les interesa tratar de entender qué hay detrás, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué sigue en la vida de Alberto Lati? ¿Qué experiencias tienes como próximas en tu trabajo? Bueno, obviamente el mundial que ahorita me cuentas, pero además del mundial, ¿qué más sigue? Es difícil entenderlo por lo cambiante que es en este momento la industria de la televisión y porque la Copa del Mundo viene a nuestra tierra. Ajá, y viene O ya. sea, no solamente por los 13 partidos de México, realmente es un mundial que el grueso del mismo va a ser a un ladito en Estados Unidos y otra ¿Tú pequeña lo porción en vas a Canadá. cubrir aquí Yo parto de la idea de que estaremos viajando por todos por todos lados lados? y qué diferente a Qatar, ¿no? Que en coche podías llegar o en transporte público a 3 partidos en un día. No, pues aquí de Vancouver a Miami, a Guadalajara, o sea, está Sí, haciendo. incluso aquí mismo, Guadalajara, Sí, sí, Monterrey, pues claro. es vuelo a Es, fuerza. es muy largo, las distancias son Sí. muy largas, tantos usos horarios. Va a ser un buen reto. ¿Cuál es tu expectativa de tener esta nueva versión por primera vez, de compartir A ver, las el sedes, mun- la no me preocupa el inauguración? compartir las sedes si Ujú, hay una buena integración. ujú. Sí me preocupa el Mundial de 48, que vaya en contra de la calidad del mismo. Okey. Yo creo que el Mundial de 32 equipos había encontrado el límite ya con algunos partidos muy malitos en Que primera ronda, sobraban, ajá. pero eso es bueno, son la minoría. Creo que un Mundial de 48 es un cambio demasiado drástico. O sea, ¿más te preocupa esta logística deportiva? Sí, y la calidad de esto me preocupa profundamente y se lo digo a la gente, cómo va a ser el acceso a los boletos, porque el público mexicano le encanta no perderse esto. Hay que ver lo que pasa en un gran premio de Fórmula 1. Y le encanta pagar mucho dinero. Exactamente, entonces O sea, yo creo que van a estar más igual que la Fórmula 1, van a ha- estar más caros aquí hay que en un Estados Unidos y balance, hay una Canadá. tabla que hace la FIFA catalogando los lugares más complicados por mundial para poder conseguir boletos. Y la Ciudad de México es primero y Monterrey es segundo. Dios mío, Va a ser va a ser una imposible. locura porque Sí. también toma tintes muy sociales. Y lo puedo comprender. O sea, el evento es la boda Sí, del año a la muy que no puedo dejar de el ir. FOMO va a estar a todo Exactamente, lo que da. exactamente. Me incluyo, porque no pienso pagar lo que van a costar los boletos, a menos de que alguien me invite, y no creo. Sabemos que acabas de lanzar tu séptimo libro, Sí. que se llama 100 glorias de México. Cuéntanos un poquito de tu libro, de dónde surge la inspiración de hacer este séptimo libro. 7 libros tiene Alberto A Lati, ver, y todos increíbles. era importante mandar un mensaje. Los libros de esta colección, 100 genios del balón con los mejores futbolistas, 100 dioses del Olimpo con los y las mejores atletas olímpicos, olímpicas, han entrado muy padre con los niños, los adolescentes, los jóvenes. Ujú. Son historias de superación, historias de perseverancia. Y era muy importante aterrizarlo a México y demostrar que cuando emprendes algo, no basta con que pienses en ser el mejor de tu calle o de tu ciudad. Puedes pensar en ser el mejor del mundo. Y ahí hay 100 ejemplos muy claros de esto desde cualquier deporte, desde el boxeo, en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos, en el béisbol, en el básquet, en el americano, evidentemente en el soccer, en el tenis. Ujú. Era muy importante tener este mensaje, ¿no? De perseverancia. Y De afortunadamente al inspiración también libro para las nuevas le ha ido muy generaciones. bien, las ilustraciones son muy bonitas, las hizo Luis Está precioso. Atilano. Ujú. Son historias cortas en las que uno puede acercarse a ver qué tuvo que enfrentar cada una de estas glorias para llegar a ese escalafón. Compren, de verdad, compren su libro, léanlo y los 7, si no los han leído, porque además Alberto tiene una manera de escribir muy como habla, ¿no? Muy narrativa, muy fácil de entender, muy que te deja picado, bueno, a mí me deja picada para seguir investigando y viajando y conociendo lugares y culturas, entonces cómprenlo. Y ¿Y pónganse al corriente porque ya estoy terminando el octavo. cuál Entonces, sigue? ahora vamos a hacer algo de los mundiales. Creo que el momento Wow, obliga. sí, Entonces, sí, sí lo obliga. si no se emparejan, se ¿Y me van sale a el ir próximo quedando año? atrás. ¿En el 26 Todavía o? en este año sale. Ah, Todavía, sí. okey, Me apuré antes, mucho para escribirlo, justo sí. para que se preparen Sí. antes de que venga el mundial. Y bueno, ya vamos a empezar a cerrar. Ay, Dios mío, es que yo pudiera platicar con Alberto horas y horas, pero su agenda es muy apretada y voy No, a respetar su es un gusto. tiempo. Em, siempre le hacemos una pregunta a nuestros invitados últimamente, y estoy muy intrigada a ver qué nos vas a contestar tú, por todo lo que conoces y sabes, y es, ¿con qué famoso
vivo, muerto, de fantasía, ¿te gustaría viajar y a dónde irías? Es una gran pregunta. Alguno de los grandes viajeros, como un Rudyard Kipling, podría llegar a ser, ¿no? Imagínate recorriendo África con él, ¿no? Recorriendo Asia con él. Podría ser algo tremendo. O de los nuestros que exploraron otras partes, Octavio Paz hizo grandes libros sobre Japón y sobre la India, con un Uy, entendimiento de estas culturas imagínense eso. tremendas. Pensando en los grandes intelectuales que han hecho Sí, 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 estos esos viajes. grandes viajes. Digo, ya si no, imagínate recorrer París con Juliette Binoche. Eso estaría Sería, o con buena. Marion Cotillard, pues sí sería. Eso estaría buena. Sería maravilloso, ¿no? Pero eso es algo diferente. Buenísimo. Ya sabía yo que sus respuestas me iban a encantar. Y pues ya vamos a cerrar este episodio. Alberto, de verdad no sabes qué inspiración Al eres contrario. para los jóvenes, para los grandes, para los que aman el deporte, para los que aman viajar, aprender, leer. Eres una inspiración y Es te un gusto. agradezco de verdad muchísimo que hayas estado Es aquí un por placer, Gina. segunda vez. Yo te admiro en lo personal y en lo Muchas profesional gracias. y estoy muy feliz de haber hecho este episodio, que además creo que salió increíble. Síganos en los próximos episodios, todavía faltan algunos. Sigan a Alberto en sus redes, @latitudlati. En Instagram, Latitud Lati, mi canal de YouTube, Alberto Lati, en X o Twitter, Alberto Lati. Y no se pierdan todo lo que seguramente va a ser alrededor del Mundial el próximo año. Síganos también a nosotros, @TheSeabreakSoul, e inspírense a leer, a viajar, a descubrir, a recorrer nuevos lugares. Y Alberto y yo los invitamos a que se hagan adictos a viajar y a explorar el mundo. Gracias, nos vemos el siguiente episodio.